circunstancias de origen de las personas y su destino en términos de logro socioeconómico, ¿no? Y entonces, en la medida en que las circunstancias de origen pesan más en las posibilidades de logro de las personas, entonces estaremos identificando una menor movilidad social. Lo segundo que quiero comentar es que este boletín, como decía Mariana, está en su cuarto número. Lo iniciamos el año pasado, es un boletín que se publica más o menos cada 6 meses, no tenemos una fecha establecida, pero se publica 2 veces al año, y ha tenido el objetivo de analizar la movilidad social no desde una perspectiva intergeneracional, como lo hacemos normalmente en el SEI cuando levantamos nuestra encuesta nacional cada 6 años, sino que lo que hace es hacer un análisis en el corto plazo, ¿no? Por eso Mariana mencionaba que utilizamos la encuesta nacional de ocupación y empleo, en particular el panel rotativo de la encuesta, que nos permite darle seguimiento a las personas a lo largo de un año. Y en ese sentido, lo que nos permite este cuarto boletín y en lo cual se concentra es en dar este seguimiento a las personas a lo largo de un año que estuvo, digamos, que se caracteriza por el choque de la pandemia, donde en realidad no tuvimos 4 levantamientos en campo de la ENOE, sino, si recuerdan ustedes, hubo por ahí un levantamiento telefónico. Entonces, lo que tenemos es el análisis de primer trimestre, tercer y cuarto trimestre, y básicamente lo que hacemos es analizar entradas y salidas de pobreza, es decir, la fluidez con la cual, o la variación con la cual la gente entra y sale de la pobreza, y por otro lado, también la composición en términos relativos de la escala de ingresos laborales, es decir, qué tanto la gente se mueve entre distintos estratos de los ingresos laborales. Y lo último que tiene este cuarto número, y Rodolfo lo va a comentar ya más a detalle junto con Rocío, es el seguimiento a un tema que presentamos en el boletín anterior, en el tercer boletín, que fue coordinado en esa ocasión por Marcelo de la Jara junto con Rodolfo de la Torre, que hace referencia a la problemática de exclusión laboral, ¿no? Que es un problema que, como vamos a ver más adelante, se concentra mucho en términos de género en contra de las mujeres. Entonces, eso es lo que incluye este cuarto boletín. Y sin más, yo le devuelvo la palabra a Mariana para que podamos continuar con la presentación. Sí. Bueno, Rodolfo de la Torre nos presentará los principales hallazgos. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias, Mariana. Como ya mencionaba nuestro director, Roberto Vélez, tenemos los resultados acerca de movilidad respecto a la pobreza y a las posiciones de ingreso que nos proporciona la información del mercado laboral. Voy a proceder a examinar los principales resultados que corresponden a esta parte. Más adelante, Rocío Espinosa va a exponer lo que corresponde a una sección especial sobre exclusión en el mercado de trabajo. Bien, como ya se mencionaba, el análisis que realizamos tiene como objetivo examinar el efecto de la pandemia en la movilidad laboral con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. La pandemia en sí misma tiene un efecto, pero la mayor parte de la disrupción al mercado laboral pues proviene de las medidas de contención, las medidas de suspensión de actividad económica que afectan a un gran número de empresas. ¿Qué analizamos? Fundamentalmente, cómo es que entran y salen de la pobreza laboral las personas, y hay que entender que la pobreza laboral está referida a que el ingreso de las personas en el mercado de trabajo no alcance para obtener la canasta básica alimenticia. De tal forma que, aunque estamos hablando de pobreza, no estamos hablando en todas las dimensiones de esta pobreza, sino en lo que corresponde a los ingresos.
En segundo lugar, hablamos también de los cambios en la posición en la escala del ingreso laboral. Las personas pueden provenir de estratos muy bajos de ingreso y cambiar a lo largo del tiempo o a la inversa. Lo que examinamos es la movilidad a lo largo de estos estratos. Finalmente, también damos seguimiento a algo que comenzó a analizarse en el boletín pasado, que corresponde a la exclusión laboral. En nuestro boletín anterior, Marcelo de la Jara hizo un análisis de qué está determinando pues esta falta de participación en el mercado laboral que generalmente es involuntaria, aunque puede tener algunos aspectos voluntarios. ¿Cuáles son los principales hallazgos y también las implicaciones de nuestro análisis? Primero, durante la pandemia, durante 2020, 16% de la población pudo superar la pobreza laboral. Sin embargo, 20% cayó en ella. Esto nos da un saldo negativo derivado de esta movilidad de un aumento de 4%, de 4 puntos porcentuales para ser exactos, en la pobreza laboral. Y esto significa que pues tenemos este motor que anteriormente estaba haciendo que se redujera la pobreza, funcionando en sentido contrario, con este incremento porcentual de la pobreza. Hay que mencionar que 36% de las personas a lo largo de un año, y esto ha ocurrido en los últimos 3 años, superan y caen en la pobreza. Es decir, si sumamos a aquellos que salen de la pobreza con aquellos que caen en la pobreza, pues es más de 1/3 de la población nacional, lo cual ilustra que es muy complicado escapar de una forma permanente de esta condición, dada la enorme fluctuación que hay en torno a la línea de pobreza. Una cuestión que sería fundamental para que estos cambios tan abruptos en la condición de pobreza pues no se dieran de la forma como están ocurriendo, es que hubiera un sistema de protección social universal, que éste fuera unificado, para que una vez que las personas superan la pobreza, fuera más difícil que recayeran en ella. Esta es una implicación de política pública que enfatizamos no solamente en este caso, sino en otras de nuestras publicaciones y análisis, y que desafortunadamente pues no ha tenido avances decisivos. Vamos a los detalles. En cuanto a las entradas y salidas de pobreza, ustedes verán en esta gráfica la persistencia y las transiciones respecto a la pobreza laboral. ¿Qué quiero decir con ello? Vemos que hay un grupo que consistentemente es pobre. En 2018, este grupo era de 24% de las personas, en 2019 de 23% y en 2020 22%. Estas personas a lo largo de un año nunca superarán su condición de pobreza. Hay otro grupo de personas que no siendo pobres caen en la pobreza y es el segundo grupo. 18% en 2018, 17% en 2019 y 20% en 2020. Este grupo, pues, es el que alimenta de nuevas personas a la pobreza, personas que anteriormente, por lo menos durante el año, no habían sido pobres y que ahora se encuentran en esta condición. Pero también tenemos un grupo de personas que salen de la pobreza, 18% en 2018, 19% en 2019 y 16% en 2020. Este grupo, sospechamos, no sale de la pobreza de una forma persistente, sino que desafortunadamente es vulnerable a caer nuevamente en ella. Pero a final de cuentas cruza la línea de pobreza. Y finalmente tenemos el grupo de población que a lo largo de un año nunca se encuentra en pobreza. 41% en 2018, 42% en 2019 y 43% en 2020.
Si ustedes observan la parte que se mueve, que pasa de la pobreza a no tenerla o de no ser pobre a ser pobre, ustedes verán que en 2020 tenemos esta diferencia de 4% que nos está alimentando un crecimiento en la pobreza. Sin embargo, ustedes también verán que aquí el grupo que permaneció constantemente en la pobreza es un poco menor, de tal forma que en el saldo final, 2% de la población aumentó la pobreza. A pesar de ello, la mera movilidad, salir y entrar de la pobreza, pues habría tenido un efecto de 4% sobre la pobreza. Hay que insistir que estas cifras son notables, de más de 1/3 de la población saliendo y entrando de la pobreza, por lo que no tenemos una población que pueda duraderamente estar superando esta condición y por lo tanto se requieren medidas especiales para atenderla. ¿Qué ocurre con los cambios de posición en la escala de ingreso laboral? Para examinar esto, quisiera que imaginaran que dividimos a la población total en grupos de 20% de la población. Tenemos 5 grupos iguales en tamaño, 5 quintiles se denominan, y vemos el orden en el que aparecen desde el primer quintil, que sería el de ingreso más bajo, hasta el último quintil, el quinto, que sería el de ingreso más alto. ¿Qué ocurrió con las personas que se encontraban en el estrato de ingresos más bajo? Pues en 2019, 56% aproximadamente permanecían en esa condición de ingreso. Para 2020 se redujo el porcentaje de aquellos que permanecían con los más bajos niveles de ingreso. Por otro lado, los que a partir de el quintil de ingresos más bajo pasaba al grupo de ingresos más alto, era 3.9% en 2019 y subió a 5.1% en 2020. Esto es lo que ocurre partiendo del estrato de más bajos ingresos. ¿Qué ocurre con el estrato de más altos ingresos? Pues pasamos a la segunda gráfica y aquí tenemos que el 56% aproximadamente de aquellos que tenían los más altos ingresos de este último quintil permanecieron en ese grupo. Sin embargo, esto se redujo para 2020. Un menor porcentaje de la población se quedó en el grupo de más altos ingresos. Quienes cayeron al grupo de más bajos ingresos a partir de su posición de más altos ingresos. Bueno, 3.7% en 2019, 4.2% en 2020. El conjunto de esta información nos diría que menos personas permanecen en las posiciones de más bajos o de más altos ingresos. Y eso habla de que hay más movilidad. Se quedan menos en los extremos. Y esto pareciera pues que apunta a una mayor movilidad. Sin embargo, hay que examinar lo que ocurre con los estratos intermedios, pues para tener un panorama mucho más preciso. Y esto es lo que hacemos en este análisis. Quizás la cuestión más importante que encontramos es que más de 13 millones de personas de ingresos medios y altos pasaron a las filas del 40% de la población con menores ingresos laborales. 13 millones de personas que en general no habían sufrido una situación de pobreza y que prácticamente pasaron a una situación de pobreza. Esto significa que, ligándolo con el análisis anterior, la pobreza ha sido alimentada fundamentalmente de estratos medios, pero también de estratos altos. De hecho, la suma de los porcentajes de los estratos intermedios que descendieron
al primer quintil fue de 42.3%, mucho mayor que el de 2019. En la gráfica, ustedes pueden ver el porcentaje de los quintiles con ingresos laborales intermedios que pasaron al quintil con menores ingresos. Por ejemplo, ¿cuántos del segundo quintil, el 20% que va en segundo lugar de más bajos ingresos, pasaron a la población de más bajos ingresos? Antes, en 2019, era 20.3%, subió a 21.4%. Y así podemos ver que los que estaban en los quintiles intermedios aumentaron su contribución a el grupo de ingresos más bajos. En el caso del quintil que está justo en el medio, su contribución pasó de 11.9% a 12.3%, el siguiente quintil de 7.9 a 8.6%, y en total aquí vemos cómo alimentaron en 42.3% al primer quintil. Pasamos ahora a la población excluida del mercado de trabajo, para lo cual cedo la palabra a Rocío Espinosa. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Rodolfo. A partir del trabajo de la Jara y Graña, en el CEI le hemos dado seguimiento a una parte de la población que consideramos muy importante, ¿no? Y es esta población que denominamos como población excluida. ¿Y a quién nos referimos cuando hablamos de este grupo de personas? Pues nos referimos principalmente a aquellas personas que en el momento en el que las entrevistan declaran que tienen necesidad de trabajar o que tienen deseos de trabajar, pero sin embargo no pueden hacerlo. Entre las causas que las personas suelen declarar por las cuales no pueden incorporarse al mercado laboral son diversas. Entre ellas, por ejemplo, algunas señalan razones de inseguridad, otras declaran que no cuentan con la suficiente escolaridad o la experiencia para poder ingresar a un trabajo. Algunas otras declaran que están esperando la llamada, ¿no? Para que puedan incorporarse. Sin embargo, hay causas muy particulares que son de las que nosotros denominamos causas de género a propósito de estas razones por las cuales las personas declaran no entrar al mercado laboral, y una de ellas es por embarazo o bien porque no tienen quien les cuide a sus hijos o que cuide a personas ancianas dentro del hogar o bien a personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Nosotros analizamos a la población para este boletín entre 15 y 64 años de edad. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, para el ciclo 2020. Nos encontramos que alrededor de 7.8 millones de personas para el cuarto trimestre del 2020 se encontraba en esta situación, ¿no? Y las cifras, el pico más alto es en el tercer trimestre de este año, con 8.600.000 personas, un poco más, ¿no? Y a inicios con una cifra, la menor de todo el ciclo, que es de 7 millones, ¿no? 7.2 millones. Sin embargo, bueno, hay algo que yo que creo que es relevante señalar respecto a estas cifras, y es que la mayoría de las personas que declaran encontrarse en esta situación son mujeres. Son mujeres, ¿no? Y sin importar cualquiera de los tres trimestres para los cuales nos dimos a la tarea de analizar la información, vemos que el porcentaje de mujeres que no pueden incorporarse al mercado laboral es alrededor del 75%, ¿no? 75% de mujeres no pueden incorporarse. Y bueno, vale la pena destacar, ¿no? Que la pandemia también incrementó el número de mujeres que no pueden incorporarse, aún teniendo necesidad o deseos de entrar al mercado laboral, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros prestemos atención a este grupo en particular? Bueno, pues porque es un grupo el cual pues no puede contar con un ingreso extra dentro del hogar, lo cual lo deja con la posibilidad de quedarse en una situación de pobreza, ¿no? Lo cual le permite tener movilidad y pues por supuesto tampoco permite que nosotros como sociedad pues aprovechemos el posible potencial de estas personas, ¿no? Le cedo la palabra a Rodolfo para que va a continuar platicándonos a propósito del boletín. Gracias, Rocío. Pues pasamos a las conclusiones. A partir de esta situación que Rocío y yo les hemos comentado, ¿qué es lo que podemos encontrar para el futuro?
Primero, ha habido una serie de medidas de aumento del salario mínimo en el pasado y para 2021 que hay que anticipar van a tener un efecto limitado. Y la razón es que pues estos aumentos salariales no van a encontrar tantos puestos de trabajo como en el pasado. Por lo tanto, se tiene que dinamizar la economía para que se aproveche este incremento salarial, si no quedará en manos de muchas menos personas. En segundo lugar, se requiere una recuperación de los ingresos a través de una política de estímulos al empleo. Y estas políticas tienen que estar centradas en las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿De qué forma? Pues fundamentalmente a partir de algún tipo de subsidio al empleo, por ejemplo, algún tipo de estímulo al pago a la seguridad social, y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, pues con devoluciones extraordinarias de impuestos para este grupo. Esto permitiría pues recuperar algo del empleo perdido y comenzar a dinamizar la economía para el futuro. No es suficiente lo que se ha hecho hasta el momento y no se puede confiar a la recuperación externa, por ejemplo, a la recuperación de los Estados Unidos, el que nuestra economía mejore lo que se requiere. La recuperación en B, es decir, una caída abrupta y un aumento también súbito de la actividad económica, no parece ser lo que se esté materializando, de ahí la necesidad de estos estímulos. Y finalmente, si queremos tener una superación de la pobreza duradera, una superación de la pobreza en donde pues no haya estas caídas que hemos observado a lo largo de un año que pues pueden involucrar a un gran número de personas con pues situaciones en donde lo que ocurre es que salen transitoriamente de la pobreza para regresar a ella. Bueno, si queremos superar esta situación, requerimos urgentemente de protección social universal. ¿Qué significa esto? Pues no solamente fortalecer los sistemas de salud y también los sistemas de pensiones, sino también tener pues una serie de prestaciones como seguros para accidentes de trabajo y de otro tipo, también una economía de cuidados que permitan pues a las personas participar con mayor seguridad en el mercado de trabajo. Las acciones que se han dado hasta el momento son insuficientes. En muchas ocasiones están dispersas, descoordinadas y sin la, digamos, serie de recursos que garanticen su sostenimiento. Si va a haber en el futuro una reforma hacendaria, esta tiene que ser pensada en términos de esta protección social universal unificada. Pues esta es la serie de resultados y recomendaciones que queríamos compartir con ustedes. El equipo del SEI está a su disposición para responder cualquier duda. Muchas gracias. Pues muy bien. Pueden canalizar sus preguntas por vía Zoom o vía chat. Aquí en Facebook también podemos recibir sus preguntas. Si tienen algún comentario. Por el momento no tenemos preguntas, Roberto. No sé si queramos profundizar en alguno de los temas en lo que van saliendo las dudas. Creo que ya surgió una pregunta, ¿no? Por ahí. A ver, estoy viendo. Ok. Maribel Vega nos pregunta que con base a estos resultados, ¿cómo se vislumbra el panorama laboral para 2021? Bien. Rodolfo. Sí, también si Roberto quisiera agregar. El panorama para el futuro, pues es un panorama no muy optimista. Hay que decir que hay una recuperación en proceso, pero esta no presenta el vigor que sería necesario para revertir la situación de caídas en la pobreza y deterioro en los estratos medios que hemos observado.
No podemos esperar a que la economía, por sus propios medios, por las propias fuerzas del mercado, alcance la vitalidad que tuvo en el pasado, que tampoco era la más adecuada. Pero esto hace que se requiera una política económica mucho más vigorosa, mucho más atrevida. Roberto, si quisieras agregar algo. Sí, solo complementar lo que menciona Rodolfo. Cuando Rodolfo hacía mención a estas entradas y salidas de pobreza por razones de ingreso laboral, y veíamos cómo se revierte la tendencia de positiva a negativa del 2019 al 2020. Entonces, eso lo que te muestra es, en la parte estructural, lo que ya mencionó Rodolfo, que tienes un problema serio, ¿no? Estructural, básicamente, y que tienes que atender. Y segundo, con el choque esto se profundiza todavía más, ¿no? Entonces, en ese sentido, el esfuerzo tiene que ser doble, ¿no? Es decir, tienes que resolver dos problemas. Uno, el coyuntural del choque de la pandemia, y dos, el que venías arrastrando anteriormente. Entonces, ante esa situación, el esfuerzo requerido no puede circunscribirse únicamente al estándar que se venía aplicando. Entonces, en ese sentido, si no se observa algo de ese tipo, no tendríamos por qué esperar una recuperación con mayor velocidad. Y complementando esto, no hay que perder de vista esta parte que mencionaba Rocío de la parte de exclusión laboral, que básicamente lo que está haciendo es incrementar las filas de la población oficialmente no activa, pero que en los hechos no es población que no quisiera estar participando. Entonces, ahí se refuerza otra vez la idea de la profundización del choque en una estructura donde no están dadas las condiciones de participación, en particular de las mujeres. Gracias. A ver, tenemos otras 3 preguntas. Rubén Migueles nos pregunta, ¿qué significa la movilidad del 4% de la población en número de personas? ¿Y qué representan los 13 millones de quienes hablaban? Bien, para precisar lo que corresponde a nuestro análisis de pobreza, primero hay que entender que las cifras de pobreza laboral que reporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social están basadas en fotografías de poblaciones diferentes a lo largo del tiempo. En 2019, por ejemplo, el Coneval tomó una fotografía de cómo se encontraba la población de pobreza. En 2020 se agregaron nuevas personas a la economía y tomó otra fotografía. Con esta información, el Coneval llegó a registrar aproximadamente un 42% de personas pobres a finales de 2020. Nosotros lo que hacemos es algo ligeramente diferente que aporta información nueva. Lo que hacemos es seguir a las mismas personas a lo largo del tiempo para ver cuál es el movimiento que han tenido estas personas, ya sea de caída a la pobreza o salida a la pobreza o a los distintos estratos de ingreso. Nuestras cifras difieren ligeramente del Coneval, aunque siguen la misma tendencia. Lo que observamos es que en 2019 había 42% de la población pobre y para 2020 registramos 44% de la población pobre, 2% de la pobreza adicional. Esa es la diferencia, pero en esencia lo que tanto Coneval como nosotros registramos es un aumento de la pobreza en 2020, pues derivado de la situación de la pandemia. Aquí hay una pregunta para Rocío. ¿Cuántas mujeres representa el 75% de quienes no pueden trabajar debido a que laboran en casa en trabajos no remunerados? Están pensando en un número. Y Blanca también pregunta a qué podría deberse que un porcentaje de personas lograron salir de la pobreza, aunque sea momentáneamente, en plena pandemia. Si quieres, Rocío, comenzar. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mariana. Bueno, en el caso de las mujeres, ¿cuántas mujeres se encuentran excluidas del mercado laboral? En este caso, para el cuarto trimestre del 2020, que es la información más reciente con la cual podemos contar, estamos hablando de 5.8 millones de mujeres alrededor, ¿no? Y es un número, a principios, el primer trimestre del 2020 eran 5.5 millones, una cifra muy cercana, y estas cifras
logró su mayor pico para el tercer trimestre del 2020 con 6.4 millones de mujeres que se encontraban en esta situación. Adelante, Bien. Rodolfo o Roberto, si quieren ver esa parte de... Roberto, si tú quieres. Adelante, Rodolfo, adelante. Bien, a ver, lo que hemos observado es que 13 millones de personas que no eran pobres cayeron a la pobreza y estas provenían fundamentalmente de los estratos intermedios, pero también de los estratos altos. Estos son personas que no vivieron una situación de pobreza en 2019 y cayeron ahora a esta situación. Son personas que se agregaron a la pobreza. Pero también salieron personas de la pobreza. Alrededor de 10, un poco más de 10 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Cómo es posible que hayan salido de la pobreza? Bueno, la situación de la pandemia generó también considerables desigualdades. Hubo personas que pudieron mejorar su actividad económica, quizás porque se dedicaban a la venta de alimentos o a la venta en general de productos que no fueron afectados por la pandemia y que fueron más demandados durante ella. Pero muchos otros, muchos más que los que pudieron superarla, pues también vieron deteriorar su ingreso y también incluso su posibilidad de tener un empleo y cayeron en la pobreza. La clave detrás de que algunos hayan salido y otros hayan entrado a la pobreza es que la pandemia tuvo efectos importantes sobre la desigualdad. Sí, yo nada más complementaría con, es decir, lo que te muestra eso es la poca estabilidad que tiene el ingreso laboral a lo largo de, en este caso, el curso de un año, ¿no? Eso se observa en general. Si Rodolfo les presentó el gráfico con relación a pobreza de 2019 y de 2018, y si lo alcanzaron a ver, la suma de los porcentajes de los que entraban y salían siempre es la misma, ¿no? Entonces, eso, por un lado, te muestra un vaivén muy importante, que es básicamente lo que está diciendo es no hay estabilidad en términos de los ingresos laborales a lo largo del año. El otro tema tiene que ver en el saldo neto, ¿no? Y por ahí alguien nos preguntaba qué significaba ese 4%. Pues básicamente el saldo neto, es decir, tú lo que esperas es, primero, que no haya esa inestabilidad, pero bueno, si tienes esa inestabilidad, que no sea tan amplia, pero si es muy amplia, entonces que no sea en el saldo neto negativa, es decir, que haga que más porcentaje de población se te caiga por debajo de la línea de pobreza laboral y una menor proporción logre superarla, ¿no? Muy bien. Ivonne Martínez nos pregunta del periódico La Razón de México, con base en estos datos, ¿solo pueden precisar en cuánto aumentó la pobreza en 2020? Me imagino que se refiere si tenemos algo del 2021 o ¿en cuánto aumentó? En 2020, si lo vemos en valor absoluto, son más de 3 millones de personas, 3.250.000 personas. En porcentaje es alrededor de 4%. Esto es por el factor de movilidad. Si nos vamos a la cifra total de pobreza, ya tomando en cuenta todos los movimientos que ha habido, incluso en aquellos que permanecieron en la situación de pobreza, es de alrededor de 1.800.000 personas aproximadamente las que cayeron en pobreza. Pero lo importante aquí es distinguir que hay algunas personas que salen y entran de la pobreza respecto a lo que sería el saldo final. Por el momento ya no tenemos preguntas. Esta información del boletín está ya en nuestra página web para que lo puedan consultar. Es ceey.org.mx para que puedan entrar directamente. Creo que está entrando una pregunta aquí de Blanca Juárez. Nos dice Blanca Juárez si el CEI tiene recomendaciones específicas para la creación de un sistema de cuidados que ayude a las personas, principalmente las mujeres, a incorporarse al mercado laboral.
¿Alguna recomendación Si específica? quieres, yo comento, Blanca, en este momento, bueno, gracias por tu pregunta y saludos. En este momento tenemos una recomendación general, ¿no? Que es básicamente, tienes que incorporar como componente del sistema universal de protección el componente de cuidados, ¿no? Sabemos lo que está sucediendo en términos legislativos con relación al Sistema Nacional de Cuidados. De hecho, existe legalmente en la Constitución de la Ciudad de México y está en proceso de que se amplíe a nivel nacional. Ahora, en términos de recomendaciones específicas del SEI, más que llamarlas específicas, yo te diría que lo que estamos trabajando es el diseño, pensar en el diseño en el marco del sistema de protección social. Y en ese sentido estamos haciendo trabajo con base en nuestro trabajo de diagnóstico de movilidad social y en particular de movilidad social en términos de género, estamos construyendo una propuesta más puntual y en ese sentido estamos contando con la colaboración de Mónica Orozco, que es investigadora asociada externa del SEI, y yo creo que en los próximos meses, que es cuando se va a estar discutiendo esto, vamos a empezar a tener información al respecto, ¿no? Tú sabes cómo va el vaivén en términos de la discusión en las cámaras y en la discusión interna en el gobierno. Es un tema que está presente por lo que ha mencionado el secretario Herrera, es un tema que está muy presente en la discusión interna en la Secretaría de Hacienda y entonces hay que estar preparados para poder, digamos, reaccionar o proponer en términos de lo que ellos internamente vayan a plantear. Muy bien. Tenemos todavía tiempo para unas preguntas más. Fernando Franco del Heraldo nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los 3.2 millones y los 1.8 millones que mencionaron? En ambos señalaron que es el saldo neto, que si podemos explicar esto sí. mejor. Los 3.2 millones aproximadamente corresponden a la diferencia entre los que entraron a la pobreza y salieron de la pobreza. ¿Okay? Eso nos da ese primer saldo. Pero hay que tener en cuenta que también cambió la cifra de los que siempre se encuentran en la pobreza. ¿Okay? Cuando tomamos en cuenta esta cifra, de los que siempre han permanecido en la pobreza, que fue ligeramente menor en 2020, llegamos al resultado final, al conteo final de pobres. Y en este conteo final de pobres, lo que tenemos es una población adicional de aproximadamente 1.8 millones de personas. Entonces, si nos quisiéramos quedar únicamente con la cifra total, sería este 1.8 millones de personas en la pobreza. Si quisiéramos ver las entradas y salidas, tendríamos ese saldo desfavorable de 3.2 millones de personas. Y Mariana, y nada más me gustaría complementar o más bien reforzar algo. O sea, yo sé que nuestros compañeros de los medios de comunicación tienen claro este tema, pero estamos trabajando con ENOE, ¿no? Entonces estamos hablando de pobreza laboral. Acuérdense que nuestra encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que es, digamos, la fuente básica que va a utilizar luego Coneval para hacer la estimación de cada 2 años, pues esa todavía no sale, ¿no? De hecho, ahí me corrigen Rocío y Rodolfo si me equivoco, pero debería estar saliendo ya este año, ¿no? En el verano de este año, que es la que va a tomar en cuenta el resultado del levantamiento de 2020, ¿no? Entonces, nada más con esa puntualización. Aquí hay una pregunta más en el chat de parte de Jesús, no se ve su apellido. Él se pregunta si en términos de seguridad, ¿qué implicaciones tiene este aumento de pobreza? Si se prevé un incremento de delitos de tipo patrimonial en todo el país o incluso en los estados más seguros. Por ahí va su pregunta por tipo de seguridad. No sé si Rocío o Rodolfo tienen algo que mencionar. Yo le diría que no es un tema que nosotros estemos dándole seguimiento y yo preferiría no conjeturar al respecto, ¿no?
Obviamente, si crece tu población en situación de vulnerabilidad, puede haber cierta correlación, pero no me gustaría referirme al tema dado que no conocemos la dinámica en ese sentido. Yo agregaría que no hay una conexión automática entre pobreza y delincuencia. Sin embargo, sí hay una mayor vulnerabilidad de la población, pues ante situaciones que pueden estar relacionadas con ella. Ok. Pues Roberto, no sé si podemos dar el cierre o damos unos minutos más. Bien, si los amigos de los medios de comunicación están listos con lo que hemos comentado y con lo que han preguntado, yo creo que podemos cerrar ahí. De todos modos, ellos saben que estamos disponibles, el comunicado de prensa ya se emitió y ahí está el contacto para que se puedan acordar entrevistas puntuales, ¿no?, sobre la problemática del boletín. Yo lo único que les pediría es, pues ustedes saben que estas presentaciones son cortas y luego hay tecnicismos como el tipo de cosas que nos estuvieron preguntando a lo largo de la reunión. Entonces, los invitaría a que bajen el documento. No es un documento muy largo. Lo que intentamos hacer con los boletines es que sean puntuales. Son 15 páginas. Entonces, pues si lo revisan y si tienen dudas o comentarios o necesidades de entrevista, pues estamos disponibles para todos ustedes como siempre. Para todas y todos ustedes como siempre. Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por habernos acompañado. Roberto, Rocío, Rodolfo, gracias. Y pues estamos a sus órdenes y que tengan muy buen día todos. Muchas gracias. Gracias, saludos. Hasta luego.